Señor, gracias te damos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y hoy, como hogares en tu presencia, Iglesia de la Cruzada Cristiana, aquí en Bogotá, Colombia, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a cada una de las vidas, a cada uno de los corazones, que cada uno de nosotros entendamos la verdad, Señor, que tú quieres traer a nuestras vidas. Señor, te doy gracias por cada persona, Señor, que se conecta, por todos aquellos que van a ver este video ahora en vivo, pero también aquellos que van a verlo, Señor, en otros momentos de su día, en otros momentos de su noche, Dios. Te pido que hables a sus corazones y que esta palabra, Señor, traiga fruto y fruto en abundancia. Bien, quiero decirles a ustedes que la palabra siempre nos va a decir con exactitud verdades que nosotros necesitamos saber y necesitamos conocer. ¿Sabe? Cuando yo le hago la pregunta a usted, ¿qué te crees? Probablemente suene muy fuerte, probablemente suene un poco duro y a pelea cuando uno, bueno, ¿y usted quién se cree? Pues es probable que cada uno de nosotros tengamos una perspectiva de lo que somos. Y quizás a veces nos equivocamos pensando que somos lo que realmente no somos. En Hechos capítulo 11 y en el versículo 26, Lucas a través de este libro nos invita a reflexionar en algo. Dice que cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año reuniéndose con la iglesia y enseñando a la gran cantidad de gente. ¿Sabe? En Antioquía por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Y si nos preguntamos qué somos, lo más probable que nosotros respondamos es que somos cristianos, ¿no es cierto? Y leíamos que por primera vez se le llamó a esas personas que seguían a Jesús, se les llamó cristianos. Pero ¿sabe? Quiero que usted entienda que este nombre aparece más o menos hacia los 10 o 15 años después de que Jesús partió. O sea, que no fue un nombre que se le dio a las personas que seguían a Jesús. Inmediatamente Jesús los dejó y ascendió a los cielos. Pero hay un dato más todavía de ello. Y es que el título surgió como una burla. ¿Sabe que? Y despectivamente le decían esos, los de Cristo. Y por eso se les llamó cristianos. Y rápidamente fue tomado como un motivo de orgullo a aquellos que seguían a Jesús y que seguían sus enseñanzas y que creían que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, que Él era el Emanuel, el enviado por Dios para cumplir todas las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, bueno, todas las que habían en el Antiguo Testamento. La palabra cristiano aparece exactamente 4 veces nomás en el Nuevo Testamento. Y además de cristianos en el Nuevo Testamento se refiere a otros nombres. Digamos que si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿y tú quién eres? Probablemente en esa época uno diría, no, pues yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús. A otros les decían los del camino, a otros les decían los locos que trastornan el mundo, a otros miembros del cuerpo de Cristo, a otros iglesia de Jesucristo, a otros pueblo de Dios, a otros hijos de Dios, a otros hijos del Altísimo, bueno, etcétera. Múltiples nombres habían para aquellos que seguían a Jesús. Pero ¿sabe? Hay una palabra que poco se habla de ella en las iglesias y poco hablamos nosotros de esa palabra, y es una palabra sumamente importante. Y esto nos da respuesta y nos deja entrever cuál debería ser la respuesta a la pregunta ¿quién te crees que eres? ¿Sí? Y mire, la palabra que describe esto es sin duda la palabra esclavo. Y quiero que hoy sea el centro de mi enseñanza esta palabra, esclavo. En el Antiguo Testamento, la palabra esclavo es utilizada 250 veces para describir al pueblo de Israel. 250. En el Nuevo Testamento, la palabra esclavo en el griego doulos se utiliza 40 veces para llamar a los cristianos y otras 30 veces para describir el modo en que los cristianos debemos de vivir. Entonces, escuche este dato que no es un dato menor. Somos llamados esclavos en la Biblia un total de 320 veces. 320. Mi hermano, lamentablemente las traducciones que han habido, digamos las que utilizamos nosotros regularmente, la Reina Valera y otras, cambian la palabra esclavo por la palabra siervo.
Entonces pierde la connotación porque siervo no es lo mismo que esclavo y ya quiero explicarlo. Entonces, digamos que nosotros tenemos que buscar traducciones de la palabra que nos acerquen cada vez más a las palabras que quiso utilizar el Espíritu Santo inspirando a cada uno de los autores de la Biblia. Entonces recuerde esto, 320 veces la palabra esclavo y se ha cambiado en las traducciones españolas de esclavo a siervo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Digamos, cuando se refería al pueblo de Israel, hay un ejemplo bonito en Levítico capítulo 25, versículo 55, dice: porque los hijos de Israel son mis esclavos, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. Y bueno, usted me dirá, venga, pero ¿cómo así? Dice acá, porque los hijos de Israel son mis esclavos. O sea, Dios los está llamando esclavos y los está sacando de la esclavitud. Pero vamos a tener claridad en este punto cuando yo explique al final qué tipo de esclavos somos en Dios o para Dios. ¿Sí ve? Pero aquí es distinto decir porque los hijos de Israel son mis siervos y yo los saqué de la tierra de Egipto. No, Dios habla del pueblo de Israel como esclavos de él. A los discípulos y a los apóstoles en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. O sea, aquí llama llama Pablo, se llama allí esclavo de Jesús. Y no solamente a él, sino a Timoteo, su siervo. Entonces, ese sí era siervo, porque no era esclavo de Pablo. Pero mire aquí la connotación que Pablo deja entrever en su relación con Jesús. Él no se llama siervo a sí mismo, sino se llama esclavo de Jesús. Pero no solamente eso, los creyentes, digamos que ahí hablamos de los discípulos, los creyentes también hay un texto en Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18 que dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser esclavos de la justicia. Ahora, ya no eran esclavos del pecado, sino ahora esclavos de la justicia. Y usted dirá: ay, pero ¿cómo así, pastor? Usted luego no ha enseñado que nosotros no somos esclavos, sino que somos hijos. Pero, ojo, vamos a ver la connotación primordial para esta enseñanza en particular. Entonces, ¿qué implica decir que somos esclavos de Cristo? Primero, usted pertenece completamente a Jesús. Cuando usted decide aceptar a Cristo en su corazón, que se cumpla el versículo de Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice que nosotros ahora, después de creer y recibir, tomar la decisión de recibirle, ahora ya somos hijos. Pero como hijos, mire cómo en qué connotación nos llama esclavos. Los sirvientes se contratan. ¿Sí? Cuando uno quiere un sirviente, uno lo contrata. Al esclavo se compra. Al esclavo se posee. ¿Sí? Mire la diferencia. Si yo quiero un siervo, lo contrato. Si yo quiero un esclavo, lo compro. ¿Van entendiendo esa referencia? ¿Jesús nos compró o Jesús nos contrató? Y mire que ahí también hay una diferencia grande entre un líder que realmente sirve al Señor y uno que no. Porque usted no es líder en la iglesia por contrato. Usted es hijo de Dios y esclavo del Señor. ¿Por qué? Porque él ya lo compró a precio de sangre. Los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajan. El esclavo no. ¿Sí? Yo como servidor, yo decido a quién servir, pero el esclavo no decide a quién servir. El esclavo tiene que servir al que lo compra, ¿no es cierto? Los esclavos, por su parte, no hay libertad ni autonomía ni tienen derechos absolutamente. Al morir en la cruz, Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado, pero eso no significa que somos libres. Él nos liberó para ponernos bajo sus órdenes. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted está aceptando de alguna manera un amo. ¿Y el amo suyo es quién? Jesús.
¿Sí ve? Lo que pasa es que a veces nosotros le ponemos cierta suavidad a la cosa, ¿sí? No presentamos el evangelio de esa manera porque nos da miedo, entre comillas, de que la gente no acepte ser lo que quiere ser en Dios. Pero aquí estamos hablando de que Él nos compró a precio de sangre y nosotros nos sometemos a Él. Y dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Usted y yo no podemos hacer lo que se nos antoje. Usted y yo no podemos solamente ir y hablar y predicar y decir y no vivir y no estar bajo yugo. ¿Sí ve? Por eso dice la palabra que nosotros, antes de ir afuera a pensar que la iglesia está afuera, la iglesia está dentro. La iglesia está en su casa, la iglesia está con sus hijos, la iglesia está con su esposa. Y dice que ustedes tienen que respetarse y amarse como Él nos amó. ¿Sí ve? O sea, estamos bajo cobertura de Dios. Eso significa que yo tengo que entregar mi cuerpo en santidad a Dios. Yo me tengo que apartar para Él. Y eso nos cuesta muchísimo. Nosotros queremos ser contratados por Dios, pero no queremos ser esclavos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como siervo yo hago lo que se me da la gana. Y decido cancelar el contrato. No me gusta, esa parte de Dios no me gusta, esa parte del Señor no me gusta. Pero pues eso no es así. Entonces nosotros tenemos que amoldar nuestro espíritu, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. ¿A quién? A nuestro nuevo amo. ¿Y quién es nuestro amo? Es Jesús, es Dios mismo el que es nuestro amo. Claro, yo sé que estoy diciendo cosas muy fuertes ahora. Sé que estoy diciendo cosas que pueden chocar con algunos, pero es lo que la palabra dice. Estoy hablando de que más de 300 veces dice la palabra que nosotros somos esclavos de Él. ¿Sí ve? Claro, las traducciones, vuelvo y repito, dicen siervo, pero en el original dice esclavo. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir. Lo único que podemos elegir es ser esclavos de Él. ¿Sí ve? Pero dejar de ser esclavos del pecado. Entonces, primer punto, nosotros pertenecemos completamente a Él. Segundo punto, sumisión absoluta. Sumisión absoluta. Ser un esclavo no significa solamente pertenecer a Él, sino estar dispuesto a prestar obediencia ciega, inmediata, absoluta. ¿Sabe? En los tiempos de la esclavitud, si el amo decidía que el esclavo tenía que estar despierto todo el día haciendo una tarea, ¿sabe qué le tocaba hacer al esclavo? Caso. ¿Sí ve? Caso. No había forma de decir, no, es que estoy cansado. No. Eso quiere decir que usted no pertenece solamente, sino que está dispuesto para Él. ¿Sabe? Muchos de nosotros, y tenemos que ser sinceros, muchos de nosotros estamos dispuestos a ser cristianos, pero no dispuestos a ser esclavos. No dispuestos a estar en obediencia absoluta a Dios. No estamos dispuestos de tiempo completo. Somos cristianos quizás los domingos, los miércoles, pero no. Aquí se nos está llamando a ser justamente y absolutamente sumisos delante de Él. Pero no solamente eso, dice la palabra en Romanos 12:1, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces todo lo que es usted debe presentarse delante de Dios para el uso de Él. Dice otra vez Pablo, de alguna manera, dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Así les dice Pablo a los Corintios. Dice, mire, ustedes no son dueños de sí mismos. Entérense, desen por sentado que cuando ustedes aceptan a Cristo en su corazón, ustedes ya no son dueños de ustedes. Ahora ustedes tienen un dueño. Ustedes han sido comprados a precio de sangre. De alguna manera, voy a decir esto, es fuerte, pero lo que usted merecía por su pecado era muerte. Pero Él ya murió por usted. Ahora usted le pertenece a Él, porque Él ya pagó por usted. Entonces, por eso dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y es difícil? Claro que sí. Entonces, hemos visto dos puntos.
Pertenencia completa, eso quiere decir esclavo de Cristo, que yo le pertenezco a Él. Segundo punto, que debo una sumisión absoluta. Pero tercero, total dependencia de Él. Mire, si el esclavo, en la época romana, un esclavo, ser esclavo no era tan malo. Y mire que aquí está, estoy redondeando el mensaje porque ya voy a terminar. Y es que en la época en que fue dicho esto, en que fue enseñado de la mejor manera por Pablo, ser esclavo no era totalmente negativo. Mire, si era esclavo de un amo prominente, este gozaba de protección. O sea, nadie podía tocar a ese esclavo. Aparte de eso, se le respetaba socialmente por su cercanía con ese personaje tan importante. Entonces, si yo era esclavo de este capitán, pues la gente me tenía respeto. A mí no me podía faltar al respeto nadie, ni nadie me podía mandar, ni nadie, no, porque ya él era el esclavo de esa persona tan importante. Entonces, nosotros como esclavos de Jesucristo gozamos justamente del mismo beneficio. Nosotros no somos esclavos de cualquier pegado en la pared. Nosotros no somos esclavos de cualquier NN. Nosotros somos esclavos de Dios, de Jesús de Nazaret, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, mi hermano, ¿usted será que no tiene privilegios siendo esclavo de Él? Dice, los pajarillos no trabajan y comen. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros somos más que muchos pajaritos, mi hermano. Así que usted no, ¿de qué se puede afanar? Usted está bajo una cobertura santa, bajo una cobertura justa, bajo una cobertura compasiva. El Señor sabe cuándo debemos descansar, de qué manera debemos descansar. Nuestro amo no es un que nos va a tomar y nos va a dar látigo por la espalda. No, absolutamente no. Y sabe, por eso en Mateo capítulo 6, 31 dice esto que es clave. Y con esto termino, dice: por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando tú aceptas que no eres el más importante. Decía mi sobrino a la pregunta, ¿quién crees que eres? Él decía, Hulk, o el hombre araña, o no sé qué. ¿Sí ve? Porque digamos, esos son los imaginarios que ellos tienen. Pero cuando yo te pregunto a ti quién eres, más allá de ser cristiano, recuerda que ahora tienes un dueño, y ese dueño es Dios. Pero que si Él es el dueño, Él te protegerá, Él te cubrirá, Él hará todo lo que tenga que hacer para que tú estés bien. Tanto así que murió en la cruz por tu deuda y por la mía. Muchas veces, a veces oramos diciendo, Señor, gracias porque no soy mi propio dueño. ¿Sabe cuántas cosas hemos echado a perder siendo nosotros los dueños? Muchas, ¿verdad? Yo conozco muchos niños que dañan cosas y uno les dice, ¿pero por qué la dañas? Y el niño dice, porque es mía. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son nuestras y las echamos a perder. Pues si tú crees que tu vida es tuya, muy probablemente la vas a echar a perder. Pero si tu vida es de Él, si tu vida es de Dios, ten la seguridad de que no la vas a echar a perder. Si tu familia está bajo la sujeción de Dios, tu familia no se va a echar a perder. Y aquí ese es un principio. A veces nosotros, y lo he enseñado en la Biblia, usted, hombre, es el sacerdote de la casa. Pero ¿qué tipo de sacerdote es? ¿El sumiso? ¿El que es esclavo de Dios y que va a hacer exactamente lo que Dios le diga que haga con su familia? ¿O qué tipo de sacerdote es? ¿O qué tipo de mujer cabeza de familia es allí en su hogar? A eso me refiero. Entonces, mi hermano, dígale, Señor, gracias por haberme hecho tu propiedad exclusiva. Yo soy tu propiedad exclusiva. Mejor dicho, así como las camisas tienen una marca y por acá abajo dicen hecho en Colombia, yo creo que su vida tiene que tener una marca que diga hecho por Dios. Le pertenezco a Dios. Punto. Eso es lo que debe pasar en su vida y en la vida. En la mía. Ahora yo te voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Qué te crees?
¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Ahora tu respuesta será solamente soy cristiano? Yo creo que ahora hay que añadirle, soy seguidor de Cristo, pero Él es mi dueño. Yo soy su esclavo. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu bendición y por todo lo que tú eres, oh Dios. Señor, yo te pido que esta palabra sea entendida de la mejor manera. Que cada una de las palabras, Señor, que hemos visto, Señor, hoy sean selladas en nuestro corazón. Y que sí, siervos, claro, sí, hijos, afortunadamente hijos, Señor, pero que entendamos que también somos esclavos. Y como esclavos, Señor, Padre, sumisos hasta lo sumo, Padre de la gloria, totalmente dispuestos. Tú eres mi dueño y yo te pertenezco, Padre de la gloria, y quiero depender absolutamente de ti. Estoy seguro que si tú eres mi amo, nada, absolutamente nada me faltará. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Mi hermano, le bendigo. Espero que pase una excelente noche. Vaya a su cama, ponga su cabeza en la almohada y reflexione acerca de las palabras que hoy Dios ha traído a su corazón. Bendiciones.